A veces es mucho más potente una mirada que una caricia. Mucho más potente. La culpa es de las emociones más cabronas, ¿no? La culpa nos mete en una deriva de autorrechazo. Entonces va a ser muy difícil que puedas vivir emociones que sean agradables, porque de alguna manera te castigas a ti mismo. Hay personas que se disocian como un mecanismo de defensa y entonces dicen que viven la vida con total tranquilidad y calma y son muy prácticas y tal, y lo que están es esquivando todo el tiempo. Todo el tiempo estoy evitando sentir lo que me molesta, lo que me duele, lo que me fastidia. Puedes engañar a los demás con las palabras, pero la emoción te deja con el culo al aire. Una de las cosas que más estresa a nuestro cerebro es... Dicen que a veces no hace falta hablar para que el otro escuche y entienda lo que le decimos. Hoy tengo conmigo a una profesional de la comunicación especializada en el lenguaje no verbal, en el lenguaje de nuestras emociones, cómo a través de nuestro cuerpo podemos traducirlas, ¿no? Traducir el código. Hola Vanessa, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí. Vanessa, tocas un tema que para mí es fundamental. Yo trabajo también con las emociones y sí que me he dado cuenta de que una de las cosas que más fallos de interpretación nos hace cometer es no saber leer las emociones en los demás. Me surge la pregunta de si no será que tampoco sabemos leer las nuestras, ¿no? Es que funciona un poco así. Somos un tejido social en el que nuestro cerebro aprende a través de las experiencias del sistema nervioso, ¿no? Autónomo. Entonces, a través de las experiencias del otro, yo aprendo. Si yo no reconozco una emoción en mí misma, me va a ser difícil reconocerla en el otro. Y sobre todo, en el momento en el que vea una emoción en el otro que me resulta incómoda porque yo no la tengo registrada en mi sistema de emociones, Claro. voy a tender a evitarla o a esquivarla. Que esto es lo que pasa mucho cuando a lo mejor alguien viene con una situación dolorosa y triste y el que no se ha relacionado con esa emoción tiende a animarlo, tiende a distraerlo o tiende a esquivar ese momento incómodo con esa persona porque en realidad no ha pasado nunca un momento doloroso, no ha aceptado la tristeza como parte de su proceso de crecimiento y es una emoción que le va a generar cierto rechazo. Así que efectivamente cuando uno no se reconcilia con todas sus emociones y las acepta, va a ser difícil que acepte, comprenda y pueda sostener el estado emocional de otra persona o incluso que lo pueda identificar. Claro, y lo que hacemos es a veces, que esto tú hablas en el libro también de ello, yo lo he experimentado en persona y tratando con clientes en consulta, es que tapamos una emoción con otra. O sea, esa que no queremos mirar o que no nos han enseñado a gestionar, acaba siendo tapada por otra que le resulta mucho más fácil salir y al salir queda otra vez al descubierto la que estaba pendiente. Pero no nos libramos, ¿no? Las cuentas al final se hacen. Efectivamente, sobre todo porque el cerebro sí está reconociendo que está pasando algo. O sea, una de las cosas que más estresa a nuestro cerebro es que esté percibiendo determinadas sensaciones, pero que no lleguemos a ser conscientes de ellas. Entonces, en esta puja, ¿no? Hay como un estrés mental por determinar qué está pasando si yo estoy percibiendo esto, y es lo que genera ese malestar. Entonces, lo que tendemos a hacer es salir con emociones de acción, de actividad, ¿no? Que nos muevan, que nos ayuden a salir de un entorno, aunque sea íntimo, aunque sea personal, de un espacio personal que no queremos atender. Entonces, suele pasar que emociones como, por ejemplo, la tristeza o el miedo, para salir de ellas tiremos del enfado, la ira, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque son ágiles y nos mueven a la acción y sobre todo también porque es cierto que, por ejemplo, en el miedo, que es una emoción adaptativa, como todas las emociones básicas, una de las respuestas del miedo es la de la lucha, es la de la huida y es la de defenderse. Entonces, necesitamos amigarnos del enfado para poder salir de situaciones de miedo. Claro. Es una emoción, por lo tanto, que es amiga en muchos aspectos. Ahora bien, cuando tiramos del enfado para solapar la tristeza, pues ahí nos estamos alejando de una emoción que necesitamos para muchas cosas, ¿no? Entre otros para crecer a nivel personal y queremos huir de ella. Claro, y pasa muchas veces a lo mejor que tú estás súper irascible y tú te notas, además tú lo ves, porque a veces saltas de forma desproporcionada y cuando te tocan un poco la fibra, en lugar de ese enfado aparente, lo que sale es ¡pup!
la lágrima, como un resorte, y ahí sí que te acabas volviendo loca tú y acabas volviendo locos a los demás. Esa neurosis en la que acabas cuando no hay coherencia entre la emoción, que es lo que estás sintiendo, o porque no la reconoces, no la descodificas, o por lo que sea, no hay coherencia con la acción. Totalmente. Total. De hecho, una de las emociones que ahora, bueno, predomina, que es la ansiedad, ¿no? Que Ya. hay personas que no saben si es una emoción, si no, bueno, pues sí, pues está catalogado como una subemoción, como una emoción secundaria. Sin embargo, tiene ahora mismo una presencia activa en la sociedad que va en aumento y creciendo, ¿no? Entonces, a mí, bueno, hay muchos investigadores que llevan 10, 15, 20 años investigando la evolución de la ansiedad y también cuál es su naturaleza y su función, ¿no? Entonces, por supuesto que la ansiedad está muy unida al miedo. Se produce una ansiedad cuando estoy en una situación en la que no puedo salir y se anticipa, mi cuerpo se prepara para ponerme en la acción. Entonces, esa ansiedad es como un puente para dar una respuesta fisiológica y biológica a un estímulo, pues está bien bien encajada, ¿no? Bien utilizada. Ahora bien, vivimos en un momento en el que todo el tiempo funcionamos casi de una manera cronificada a través de la ansiedad. Y esta Sí. ansiedad es eso que estábamos hablando, es como ese paraguas que nos permite estar a salvo porque nos protege de emociones de las que no estamos preparados. O sea, no estamos preparados para ver emociones que están internamente y por lo tanto la ansiedad es como que nos protege de ellas. Entonces, se utiliza de una manera adaptativa, pero en realidad no es una emoción adaptativa, es desadaptativa. No aprendemos nada de ella. No nos es útil para salir de una situación que realmente no es un peligro o no supone una amenaza para nosotros. Pero Claro. sí es una amenaza la desconexión con nuestros estados emocionales y la desconexión con nuestro mundo interior. Por lo tanto, nuestro cerebro sí percibe eso como una amenaza. Claro, y actúa en consecuencia, ¿no? Es el cerebro y su empeño en hacer todo, que todo sea coherente. En ¿No? Para economía, consumir menos, porque el es, resto te agota. sí, pero es supervivencia y economización de la Es, energía. O sea, es, si yo ya tengo un circuito bien tejido que funciona de manera mecánica, estoy ahorrando energía para otras muchas cosas, aunque ese circuito sea defectuoso. Y luego, claro, claro, y luego si tenemos un sistema instintivo demasiado activado y poco desarrollado, uno más consciente, que nos traiga más al presente, a una sensación de seguridad y de cuidado, al final vamos a estar a la defensiva muchísimo. Y claro. eso es lo que va a afectar a que emociones como la ansiedad pues estén nublando de alguna manera todo nuestro universo emocionario, que es mucho más rico. Claro, y además, ¿para qué nos sirven las emociones, ¿no? Que traen una información útil. Es lo que tú decías, ¿no? ¿Cuándo es adaptativa y cuándo es desadaptativa? Pues cuando no la controlamos y cuando viene en un momento en el que no hay coherencia o cuando se ha cronificado lo que tú decías. Y la ansiedad sería entonces como emoción secundaria, sería una mezcla de miedo, evidentemente, añadiéndole impaciencia o... La impaciencia puede ser también esa necesidad de anticipación, ¿no? Pues yo creo que con la ansiedad, por supuesto, hay mucha anticipación, hay una amenaza constante, lo vemos todo desde un lugar, desde el sistema de alarma, por lo tanto, me estoy preparando todo el tiempo para luchar, para huir o para esconderme. Paso por parálisis o paso por anticipación, que es por lo que todos estamos corriendo todo el tiempo. Se mueve la acción. En esa acción hay una prisa por conseguir algo que en realidad no sabemos lo que es, porque es Claro, abstracto. No hay nada que conseguir. Muchas veces simplemente, bueno, la gran mayoría es una afección de los pensamientos que estamos teniendo, de unos patrones de creencias que están ahí activos y reactivándonos todo el tiempo ese sistema de alarma. Por lo tanto, como no estoy en miedo todo el tiempo porque no estoy viendo el miedo, lo que entra es esa emoción de puente que me conecta con ese miedo para tomar una respuesta al miedo, que es la ansiedad. Y voy con ansiedad a todas partes, ¿no? ¿y cómo podríamos evitar que se desencadene hasta el final? O sea, ¿cómo podríamos atajar? ¿No? Para decir, reconocer en el cuerpo los primeros síntomas sería muy útil. Efectivamente, si yo sé que tengo que el patrón de la ansiedad es pues que aumentan las palpitaciones del corazón, que me falta el aire, que tengo tensión abdominal, que siento que estoy en modo alerta,
que me siento bloqueada o tensa muscularmente, pues yo digo, vale, aquí hay un cuadro, igual no es un cuadro de ansiedad que necesite ayuda médica, pero sí es un cuadro de ansiedad que me está informando de que tengo que parar, tomar una decisión, de que tiene que entrar en juego ya la corteza prefrontal. Una de las cosas que sucede cuando entramos en la ansiedad es que la ansiedad no permite el acceso a la corteza prefrontal, que es el área consciente de darse cuenta del ser humano. Entonces, mientras yo sigo en un ciclo de ansiedad, no me estoy dando cuenta de lo que me está pasando. Entonces, necesito salirme de ahí para ser consciente. Y eso sucede y se ataja a través de las sensaciones corporales. Si yo llevo mi conciencia a la sensación corporal, de pronto ya mi corteza prefrontal se abre, se conecta y me voy dando cuenta de lo que está pasando. Y entonces ya puedo decidir y elaborar unas respuestas coherentes a la amenaza real, que la mayoría de las veces... No a la que yo siento que muchas veces es desmedida, ¿no? Claro, y sobre todo a la amenaza real, que la mayoría de las veces es que hay un circuito pensante que actúa de una manera involuntaria y mecánica, automática, y que necesito simplemente cortar el riego de conexión con ese circuito. Claro. Volver al cuerpo, volver a la respiración, pararme un instante o hacer alguna tarea que requiera toda mi atención en esa tarea y que me procure bienestar y calma, va a permitir que la corteza prefrontal entre y que por lo tanto mi sistema nervioso se vuelva a regular, entrando ya en un sistema ventral de calma, seguridad y cuidado. Cuando notamos que viene, ¿no? la ola, que va a venir la ola, ya la conocemos, ya sabemos que no nos va a llevar a un buen lugar, no nos va a lo mejor a interferir en algo que en lo que tenemos interés y la cagamos, ¿no? Nos hemos puesto nerviosos, hemos puesto en marcha lo que tú decías, el circuito, hemos encendido el interruptor y el circuito interno, que no lo vemos, es el que se encarga de siempre encender la misma bombilla, ¿no? Mira, yo lo que recomiendo mucho, como va muy ligada la emoción a todo un discurso mental, a un argumentario, a unos pensamientos, a una narrativa, también es importante tener en cuenta eso. Es verdad que cuando el sistema nervioso está colapsado o el sistema nervioso está sobreexcitado, como puede pasar cuando el simpático se excita, necesitamos muchas veces parar, respirar. ¿Qué respiración sería la adecuada? Porque mira, hay respiraciones que son muy inmediatas. Por ejemplo, la respiración cuadrada o rectangular, que es inhalo en 4, sostengo el aire dentro de mí en 4 tiempos o en 2, según yo tenga la resistencia respiratoria y pulmonar. Exhalo en 4 y luego vuelvo a aguantar entre 2 y 4 tiempos antes de volver a inhalar, ¿no? Entonces es una fase que le permite a la mente asentarse paulatinamente en el ciclo respiratorio y al cuerpo ir tomando un poquito más de poso, de ir bajando regularmente. Entonces ya lo que el cerebro identifica es que no hay peligro porque el patrón respiratorio de la respiración es funcional de nuevo, se ha restaurado, todo está bien. Entonces, a través de las señales que estamos inoculando en nuestro cuerpo gracias a la respiración, el cerebro sale de ese estado de alarma. Es cierto que habrá personas que si están acostumbradas además a estar en un sistema nervioso simpático, está muy activado, a veces va a ser difícil que bajen así. Entonces también lo podemos hacer desde el cuerpo con movimientos suaves. Es decir, salgo desde el cuerpo, pero a través de la lentitud y la calma. Entonces todo el trabajo por ejemplo, de yoga restaurativo, de darme cuenta cuando estoy así, no simplemente de respirar, sino de acompañarlo con un movimiento de subir los brazos y bajar los brazos ya a compaso, también integro el cuerpo en el movimiento. Luego hay una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que para poder aprender de una situación y que lo integre el cerebro y que lo integre el cuerpo, necesitamos utilizar los dos hemisferios, ¿no? Porque esa integración de los dos hemisferios, del lado emocional, del lado del lenguaje, de la razón, eso nos va a procurar realmente que el ciclo emocional y que el aprendizaje de ese momento lo vayamos guardando como algo que ya ha sucedido. Y como nuestro cerebro se va a basar siempre en la experiencia, si algo que yo he hecho me ha generado satisfacción, ¿no? Eso lo voy a tender a repetir.
con algo de voluntad, porque sí que también tengo que apelar a la fuerza de voluntad, que es a esa conciencia, pero ya hay una experiencia grabada e incorporada en mi cerebro. Y eso siempre me va a ayudar a tenerlo de referente para volver a tirar de la misma experiencia cuando lo necesite. Con lo cual el entrenamiento se hace fundamental para que rápidamente, o sea, es una forma de establecer un nuevo circuito, ¿no? Eso es. Claro. Luego el curso de subida y bajada, ¿no? De la información sube del cuerpo, bueno, decimos sube porque el cerebro está aquí, ¿no? Pero sube del cuerpo hacia arriba y baja del cerebro hacia el cuerpo. Entonces, yo leí que hay más información del cuerpo hacia arriba. Un 80% más. De hecho, Fíjate. eso se debe al nervio vago. El nervio vago, que al final no es uno, es una ramificación, ¿no? Que se extiende por los órganos, por el diafragma, la parte ventral, la parte que es de la calma y la seguridad va por encima del diafragma, y la parte que se encarga del parasimpático, que es el que se encarga pues de la digestión, por ejemplo, ¿no? De todas esas funciones que no tenemos que pensar, pero también de la supervivencia cuando nos congelamos o en un evento entramos en shock porque nos Sí. sobrepasa esa emoción, pues toda esa parte, toda esa rama parasimpática va por debajo del diafragma. Entonces, están recogiendo información todo el tiempo Todo el tiempo. sobre lo que está pasando. Y hay muchísima más información a nivel corporal, ¿vale? Muchísima más información que recogemos del entorno y el cuerpo empieza a responder que sube al cerebro que de la que baja del cerebro hacia el cuerpo. Por Claro. lo tanto, cuanto más conectados estemos a toda la sensorialidad y a toda la sensitividad de nuestro cuerpo, no solo los músculos, no solo los huesos, no solo la postura, sino mis intestinos, mi sistema digestivo, mi corazón, mis pulmones, toda esa sensación, toda esa información me va a ser de gran ayuda, porque a medida que yo voy conectando conscientemente con esas partes de mi cuerpo, el vehículo es mucho más rápido, la conexión es mucho más rápida. Por lo tanto, cada vez voy a ser precoz a la hora de detectar cuándo empieza a surgir una emoción y voy a poder poner remedio o intervenir antes de una eclosión, en la que me va a ser mucho más difícil. Claro, hemos hablado de la ansiedad, que es verdad que es como el mal actual, una de las, no se podría decir una epidemia, porque es alucinante la cantidad de gente la cantidad de personas que realmente padecen de esto, ¿no? Pero hay tantas emociones que no consideramos emociones, como la vergüenza. Bueno, Para sí, mí, hay algunos investigadores que sí, es que con esto hay mucha dicotomía, no, porque hay... yo lo reconozco como emoción, pero muchas veces no se interpreta como una emoción. Es como, bueno, sentimos vergüenza como síntoma de algo. Me parece súper curioso que la vergüenza siempre traiga unos síntomas físicos. Cuando tengo vergüenza me pongo rojo. ¿Por qué? Claro. Porque necesitamos que el otro lo vea, que el otro sienta nuestra vergüenza y la perciba. Sí, pero entre otras cosas, por supuesto, que al final, o sea, cuál es la función del sistema nervioso en nosotros? Que podamos mostrar las emociones en el afuera. ¿Por qué? Porque necesitamos comunicarnos con los demás. Entonces, realmente el error ha sido concebir las emociones como una amenaza, porque el otro no tiene que saber lo que yo estoy sintiendo. Que esto también se debe mucho pues, a las religiones, a cómo nos han educado, ¿no? A esta moral en la que las cosas deben pasar dentro y no hacia afuera, ¿no? Entonces nos han hecho seres no tanto como vulnerables, sino también como débiles, porque hemos dejado, porque al contrario, la vulnerabilidad está inserta en nosotros, forma parte del ser humano y de los animales, o sea, forma parte del reino animal. Nacemos y somos vulnerables, nacemos desnudos, sin ropa, necesitamos que nos agarren, necesitamos conexión. Entonces, si desde ya que nacemos necesitamos conexión, que es la clave de la supervivencia, ¿por qué queremos evitar que el otro conecte con nosotros? ¿Por qué queremos evitar que sepa cómo estamos? Bueno, pues porque se han utilizado las emociones mucho y el estado emocional del otro para utilizarlo, para vejarlo, para manipularlo. Entonces la gente se protege. Claro, en una medida está bien,
pero en otra nos hemos castrado, nos hemos amputado brazos, piernas para que nadie sepa que estemos, nos hemos inmovilizado. Al final, lo que genera el aislamiento en esto es que de alguna manera lo vives todo tú solo, te paralizas, es como si te congelaras en alguna medida, porque has roto esa conexión. Entonces tú decías, la vergüenza me está brindando una información buenísima, pero también ese rubor que surge es un calor que surge internamente porque de pronto hemos sentido que ha pasado algo que no nos gusta y que nos incomoda. Y la mayoría de las veces también nos gustaría irnos de ese sitio. Entonces, al no poder irnos es como que de pronto nos ponemos colorados porque sentimos esa energía subiendo, ¿no? De la Claro, la emoción es energía. Claro, yo lo interpretaba como la vergüenza como emoción social. Cuando yo cometo un error, pero un error que va a tener consecuencias en la comunidad, ¿no? En el resto de personas que me acompañan, una forma de indicarles, me he dado cuenta y lo siento casi sin palabras, es reconozco que me he equivocado, ¿no? Reconozco que he hecho algo mal en el sentido de algo que os puede perjudicar a vosotros. Sin embargo, cuando nos suele ocurrir es cuando nos equivocamos y creemos que hemos hecho algo mal, pero no porque perjudique al otro, sino porque el otro nos va a considerar menos. O lo que tú decías, ¿no? O me va a pillar. Sí, o sea, por supuesto esto que tú dices es importante. O sea, que cambie el rubor de mi piel va a ser un mensaje que le va a llegar a la otra persona y es una manera de transmitirle. Pero bueno, no siempre las personas que sienten vergüenza asumen esa vergüenza. La vergüenza se muestra, aparece, pero también se ponen a la defensiva, porque lo que están es luchando contra una emoción que saben que están sintiendo y que se está viendo. Entonces, la manera de protegerme para no sentirme débil y vulnerable es la de pelear y ponerme a la defensiva. O Una sea, vez más, una claro. vez más, o sea, en realidad los niños pueden ser los que muestren y de verdad son los que muestran las emociones tal y como son y no huyen de ellas, al contrario, se las permite, por eso las rabietas, por eso lloran, por eso se muestran alegres, pum, pum, y por eso pasan de una a otra, en 10 minutos pueden pasar por 3 o 4 emociones, se avergüenzan y se esconden, porque es una manera de no verme, no quiero que me vean, ¿no? En este momento. Entonces, cuando tú tienes que pasar ese trago con adultos, no tienes dónde esconderte. ¿Cómo te escondes? No me escondo, me defiendo. Entonces ahí sale Claro, la defensiva. Porque claro. biológicamente tú te esconderías, que es lo que hacen los niños, se esconden. Y es la forma de esa energía, que al final la emoción es energía, sea cual sea, ¿no? Puede ser energía, una emoción es placentera, displacentera, energía alta, energía baja, ¿no? La tabla de Roller. Y esa tabla la deberíamos tener todos en la nevera puesta, el gran imán, para poder reconocer, a ver, cómo estoy de energía, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué energía trae esto que estoy sintiendo? ¿Es muy alta? Pues si hablamos de estoy muy iracundo, muy enfadado, muy rabioso, va a ser una energía muy alta. Y la sensación va a ser displacentera, evidentemente. Si hablamos de un disgusto, estoy disgustado, pues una sensación también displacentera, pero con una energía mucho más baja. Con lo cual, en el disgusto ya podríamos empezar a elaborar la estrategia para que no vaya escalando la energía hasta que suba y ya no, lo que decíamos, ¿no? Sí. Qué bueno, qué importante y qué bonito y qué en la teoría qué fácil, ¿no? En la teoría es muy fácil. Quería que nos contaras, que también lo tienes en el libro, el proceso, porque es que son varios pasos que se van encadenando, de la emoción. No sé si estoy planteando bien la pregunta. O sea, todo empieza con un estímulo, ¿no? Hay un estímulo que puede ser externo o interno, porque un pensamiento también es un estímulo. Y entonces, ¿qué ocurre ante ese estímulo? Pues tu cerebro está interpretando qué es ese estímulo. Entonces va a tirar también de autobiografía. ¿Qué me ha pasado a mí? Tira de experiencia, tira de memoria. ¿Este estímulo es peligroso o no lo es? Igual para mí sí es peligroso, porque a lo mejor el estímulo puede ser que huela el perfume de alguien, ponte, de un novio que tuve con el que cerré una relación muy tortuosa, ¿vale? Entonces,
a mí ese perfume me va a traer a esa persona en la mente inmediatamente. Y ese pensamiento, o sea, el estímulo es físico a través del sentido del olfato. Yo huelo y además el sentido del olfato tiene una vía directa con el sistema límbico, con el emocional. Entonces, Es el único, ¿no? Que está conectado directamente. entonces a partir de ahí, mi cerebro va a empezar a funcionar y mi sistema nervioso también, porque mi sistema nervioso es el que, una vez que se haya catalogado esa información, si es peligro o no es peligro, voy a empezar a funcionar de una manera tranquila, porque a lo mejor a ese recuerdo va vinculado también un recuerdo de, pero yo salí de ahí tan bien y me quedé tan en calma y tan en paz que puedo oler, me puede alterar un poco, pero de pronto había un aprendizaje de esa relación y se activa mi sistema parasimpático. O si no, lo que va a hacer es que se activa mi sistema de alarma. Entonces voy a empezar a sentirme mal físicamente. Por eso, lo que no nos damos cuenta es que todo el día estamos emocionándonos. Todo el día estamos emocionados. Es que las personas piensan que o sienten enfado, o miedo, o alegría, o no sienten nada. No, no. Están pasando todo el tiempo por ti, por tu cerebro, por tu cuerpo. Lo que pasa es que no somos conscientes. Claro. A mí algo que tú dices puede sentarme mal o me puede sentar bien y de pronto hay una expresión emocional que surge en mí. Puede ser desde lo más sutil, desde una microexpresión, o puede ser simplemente que me sienta a gusto, o puede ser que se despierte una sonrisa en mí por algo que dice. Entonces, me estoy emocionando todo el tiempo. Sí. Es la única manera que tenemos de interactuar. Claro. Y de movernos, ¿no? La emoción es el motor. Moción es motor, es movimiento. Si no tuviéramos emociones, no haríamos nada, no nos levantaríamos de la cama, ¿no? Claro, Aunque hay emociones que nos hacen quedarnos otro ratito más, pero también no. te orientan, también es un necesito descanso, Claro, necesito parar, claro. también es una emoción que te está orientando. Otra cosa es que la escuchemos y le queramos hacer caso, pero normalmente la tristeza está ahí y se demuestra a través del cansancio, a través de la angustia también, a través de muchas veces el sentirse aburrido o apático, tiene un componente importante de una tristeza que no se está viendo, que no se Sí, está mirando. Entonces, sí. todo eso también te orienta. Y ahora que estamos muy enganchados muy en la postura, ¿no? Con los móviles, por ejemplo, esa postura constante también le está enviando entonces una información al cerebro de cómo estás. Y Efectivamente. puede estar esa postura engañando a tu cerebro. Y al final estar generando o identificando esa postura con toda la química que se segrega y toda, ¿no?, la información hormonal, neurotransmisores, puede acabar traduciéndolo en se siente triste. Ok, pues pongámonos en coherencia. Efectivamente, y se ha hablado mucho, ¿no? De que cuando yo estoy así, toda la información, ¿no? La propiocepción de mis músculos, toda esa información a través de los nervios, de las ramificaciones sensoriales del sistema nervioso van subiendo a mi cerebro y mi cerebro identifica el repliegue como que me siento mal o que estoy sintiendo tristeza. Y ahora yo, una reflexión que tengo. Es cierto que hay gente que le dedica más tiempo al scrolling ¿no? Al scroll que otras personas. Sí. ¿Afecta de la misma manera? No. Las personas que solo cogen el teléfono de vez en cuando para ver algo, en un momento dado se dan cuenta, si entrenan su atención, que están pasando demasiado tiempo con el teléfono, lo cierran y lo dejan al lado, porque al final sabemos que este movimiento y todos los estímulos visuales generan dopamina y nos enganchan, ¿no? Son adictivos. Pero hay personas que no se dan cuenta de esa adicción. Entonces, lo que lleva el scrolling al final, tú te vas dando cuenta a través de la postura que estás triste, pero tú estás triste y no eres consciente. Por eso vas tanto al teléfono, por eso acudes a algo que te está generando dopamina arriba. Ya, claro. Es cierto que el cuerpo le va a enviar información a mi cerebro, pero ¿y si el cuerpo simplemente es un transcriptor de lo que yo ya estoy sintiendo internamente, de lo que no estoy siendo consciente? Y busco hábitos en el fondo por supuesto, claro. que están aportándome esa información explícita, porque ya es explícito, a mí que me está pasando que paso tanto tiempo mirando el teléfono. ¿Qué vacíos tengo en mi vida?
Ah, bueno, eso claro, si pudiéramos hacer ese ejercicio de conciencia sí que resolveríamos mucho. Claro. Pero no Pues, queremos mirar ahí, por eso una vez más tapamos, ¿no? Y pues otra es cosa muy que... gracioso también, ¿no? Que muchas veces dices, ¿quién me acompaña a mí en esto? Quién sabe acompañarme en Ya, estas situaciones? Que también es una cosa que yo creo que les pasa mucho a la gente. claro. Sí, otra de las cosas que pasa cuando vemos mucho las pantallas es que se adormece la corteza prefrontal, que realmente es la que nos permite darnos cuenta de lo que está pasando y de ser conscientes. Y es el parapeto a que todo el núcleo emocional del cerebro reaccione sin que tenga un muro delante. O Mm, sea, todo el mundo, o bueno, mucha gente habrá oído hablar de la amígdala, ¿no? Como el núcleo del sistema límbico, que es el que regula por su tamaño la intensidad de la emoción del enfado o del miedo, ¿no? Está también muy resguardada y está a salvo, entre comillas, de que su tamaño sea el que es y no se dispare, gracias a que nuestra corteza prefrontal hace de colchón y parapeta la reactividad de esta glándula, ¿vale? mm, Pero si yo he adormecido este muro, salta. Por lo claro, tanto, soy más reactivo a claro. cualquier circunstancia. Voy a estar más a la defensiva. Todo lo voy a basar en el yo. Por lo tanto, voy a ser más egocéntrico. Todo me va a afectar más. Voy a basar cualquier cosa en una afectación personal, que es lo que pasa cuando muchas cosas se lo llevan todo a pecho, ¿no? Y te lo tomas todo a pecho, que no va contigo, ¿no? Es que he perdido esa capacidad de dar un paso atrás, de tener conciencia, de activar mis neuronas espejo y de poder empatizar contigo. Claro. Entonces sería esto, el estímulo, la emoción, lo que ocurre en el cuerpo. La reacción o la respuesta. Claro, la toma de conciencia, que era lo que tú decías ahora, una vez que tomo conciencia de estoy así porque ha pasado esto, ¿no? Ahora tengo que hacer algo con esto que ha ocurrido, ¿no? Y ahí va la respuesta. Realmente. Y entonces cuando nos quedamos atrapados en esa emoción sin, a lo mejor por no identificarla bien o a lo mejor habiéndola identificado, no poder tomar la acción que corresponda en ese momento, que es por ejemplo cuando nos sentimos invadidos por alguien ya no físicamente, sino por las órdenes implícitas que está dándonos en su interacción, en su conversación, ¿no? Sentimos que lo que nos está diciendo nos invade, tendríamos que poner un límite porque detectamos empiezo a molestarme, ¿no? Empiezo a enfadarme, pero no puedo poner el límite. Entonces esa emoción, O no sé poner un límite de manera asertiva, que eso también es es. otra. Y como no me han enseñado a hacerlo, no he tenido el entrenamiento del que hablábamos antes, lo que hago es como me va a salir de forma abrupta y no quiero porque no es el sitio o no es la persona, entonces ¡fum!, Lo evito. lo dejo ahí, como si, bueno, ya se apagará, no pasa nada, pero uno, otra, y al final petas donde sientes que puedes, que a veces es en casa, a veces es pues tienes hijos, tus hijos a veces se llevan la peor parte, ¿no? La que no se ha podido llevar otros, se la llevan tus hijos, tu pareja, en fin. Esto es verdad que nos pasa, pero lo que no vas a poder evitar es sentirlo. Claro, Eso es seguro. hay una creencia generalizada que yo creo que no es ni consciente, Raquel, que es el de si algo que no existe, deja de existir. Total. ¿No? Si lo ignoro, pasa, no, no pasa, eso te No, persigue, ¿no? Aquello a lo que te resistes, persiste, ¿no? Pues efectivamente, no claro. pasa, se queda ahí. Eso que decías tú de que nos quedamos ahí como pegados a la emoción, se nos queda pegada la emoción como el chapapote. Entonces, Total. eso hay que quitarlo, o sea, hay que sacarlo. Y además hay medios para hacerlo. Lo que tenemos es que cerrar el ciclo que llamamos ciclo de satisfacción de la emoción. Es decir, yo siento una emoción, la detecto, la identifico en mi cuerpo. A veces siento algo en mi cuerpo y entonces voy a ver qué emoción es. A veces se invierte esa fórmula. Después busco la manera de poder soltar y expresar, darle expresión a esta emoción que puede ser moverme, llorar, irme al baño y dar unos saltos, respirar. Sí, Y hay recursos ahí, claro. hay recursos y después de haberlo sacado, voy a solventar o a solucionar el problema. Doy una respuesta desde un lugar sereno, sin que sea la emoción, el martillo,
que esté hablando por mí. O el Total. megáfono, ¿no? Que esté hablando por mí. Por esa parte en mí que existe, pero que no conozco, que es la que se autogobierna y decide cómo quiere abordar las situaciones. Mientras tanto, tú crees que decides, pero no. No decides. No decides, estás siendo arrollada, te está Claro. desbordando una emoción y estás desparramada. Claro, y además el otro lo está leyendo. A lo mejor no es consciente tampoco, pero tú le estás enviando una señal de que tu aparente calma, porque has decidido que no pones el límite en ese momento, no es calma real. Tu aparente aceptación de lo que te están pidiendo no es aceptación real. Hay una incoherencia en tu lenguaje, ¿no? Entre lo que estás diciendo y lo que está mostrando tu cuerpo, que es a lo mejor pues puños cerrados, no lo sé, mandíbula tensa, cuerpo... O esquivar la mirada. esquivar la mirada, claro, sí. Sí, pues el tema de la mirada, por supuesto que es para esquivar el contacto visual, porque ahí se te va a notar seguro. Claro. Se Pues los nota. ojos, porque los ojos reflejan más. Los ojos son parte del sistema nervioso, del cerebro, ¿no? Bueno, igual que todo el cuerpo, pero bueno, son parte del cerebro y son muy transmisores de toda esa información, ¿vale? Porque tienen un contacto muy cercano con los lóbulos, con los hemisferios cerebrales. Entonces, es verdad que a través de los ojos se filtra mucho. Hay quien dice que los músculos del rostro tienen una conexión muy directa y muy rápida con el sistema límbico. Por eso la emoción siempre, en el lugar en el que vamos a tender a expresarla más, va a ser en el rostro. Va a ser como inminente. Por eso las microexpresiones las buscamos ahí, porque la conexión es muy directa. Entonces, yo creo que los ojos filtran muy rápido. Tú puedes estar conteniendo con el resto de la cara, pero con los ojos no, porque además es el mayor contacto que tenemos con el otro. A veces es mucho más potente una mirada que una caricia. Mucho más potente, Ya. muchísimo. Es como entrar en el interior del otro, porque tú Qué cuando bueno. tocas superficialmente, aunque puede ser una caricia, un toque muy profundo, si las dos personas están presentes y disponibles. Ahora bien, los ojos es una entrada a tu alma, directa. Por eso es lo del contacto visual, ¿no? Eso es. Contacto. Entonces es Qué bueno. mucho más potente. Sabes que no engañas con la mirada. Entonces, cuando estás en un momento en el que estás tratando de fingir algo, lo que evitas es el contacto visual ante todo. Claro, no vaya, porque entrará el otro. Porque el otro te va Entrará y me verá, ¿no? y, Claro. y probablemente no solo porque él me vea, sino es cómo voy a reaccionar yo después de que me hayan visto a mí. Porque al final la que siente la amenaza y por eso esquiva es la persona. Claro. Por supuesto que es que no me pillen, pero es que hay otro subtexto ahí, es ¿qué va a pasar después de que me pillen? Que es imposible no comunicar, ¿no? Es Este aforismo que es maravilloso, que me encanta. Es imposible no comunicar. Ya puedes estar, porque estar así, sin hacer nada, también comunica. Estar en los silencios, comunican. Donde no diriges la mirada, comunica. Las palabras no dichas, lo que hemos dicho, ¿no? Los silencios, la inacción, los brazos caídos, los hombros caídos, todo eso comunica. ¿Sabes qué pasa, Raquel? Que nos hemos sacado de la ecuación general del mundo. Como estamos acostumbrados a interactuar hacia el afuera, pensamos que todo está en el afuera. Pero los primeros que nos comunicamos es nuestro cuerpo se está comunicando constantemente. Todo el rato como sistema que es. Claro, hay canales de comunicación y que absorben la información. Ya estamos hablando de información, comunicación en nosotros mismos. Lo que hacemos hacia afuera no es más que una proyección de lo que ya está sucediendo internamente todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ahora que está muy, bueno, tú te dedicas a esto desde hace un montón de años, además comunicas, divulgas y comunicas también en televisión y en, bueno, pues en muchos medios. ¿Se Claro, puede sí. pillar en una mentira realmente? Sí, claro que lo puedes pillar, pero no únicamente por el lenguaje no verbal. O sea, el lenguaje no verbal a ver, nos ayuda, ¿no? A ver esa incoherencia. Hay algunos gestos como los gestos adaptadores, que es tocarse, sobre todo te tocas mucho el rostro, ¿no? O puedes tocar otra parte del cuerpo, ese contacto de una parte con otra. eh, Puede ser simplemente, ¿sabes? Que no tiene que ser tacto de mano, sino que otra parte del cuerpo
se roce con otra parte del cuerpo. Tendemos a pensar que son las manos, pero puede ser otra cosa. Claro, son gestos que la persona hace cuando está en un momento comprometido y necesita como regularse, apoyarse, sostenerse. Entonces, a través del tacto, pues el cerebro recoge un poquito más de calma, de sostén, de ayuda. Es mi bastón emocional. Me toco, me calmo, me regulo. Los Entonces, picores, ¿no? Me pica, el eso es. nerviosismo se traduce en picor muchas veces. A mí me pasa mucho esto. Claro, ¿qué pasa? Que tu sistema nervioso simpático se activa y entonces la sangre empieza a bullir más y me pica el cuerpo. Sí, Claro. ¿Por qué? claro, Porque ya estás en otro sistema, ya no estás en el de calma. Entonces, todo totalmente. esto son pistas. Ahora bien, ¿me está mintiendo esa persona? Depende. Simplemente puede ser que esa persona se sienta observada, se sienta intimidada y se siente incluso a veces en un laberinto. A veces piensa de si tú crees que yo he mentido, no va a haber manera de que yo me defienda o de que yo te Ah, convenza de lo contrario. Y a veces está en una encrucijada y eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, no siempre delata, no siempre. Ahora bien, nos presenta un campo, digamos, no sé si llamarlo favorable, pero sí gráfico para entender cómo se está encontrando el otro claro, internamente. claro. O sea, lo que delata es la incomodidad. Delata que la otra persona se esté sintiendo tranquilo o no. Eso. O Y ya está, eso sí es un marcador. Eso ya sí claro. es un indicador, ¿vale? Lo que Es pasa es que hay un una momento, hay posibilidad una. es que esté mintiendo. Claro, pero Esto, luego hay que y ver esto lo que está diciendo, si su mm, discurso coincide una y otra vez, si le haces preguntas diferentes y las esquiva de alguna manera, pero no es claro en los mensajes que da, por lo tanto está ocultando información, si claro. siempre te cuenta lo mismo sin que haya ninguna variedad y entonces dices, esto se lo ha aprendido de memoria, porque tú Esto es puedes contar lo justo mismo aprendido. de maneras diferentes y es Sí, lo mismo, ¿sabes? Entonces, claro. que todo Además, suene lo que igual. estás intentando, si detectas que te lo vuelven a preguntar, vale, parece que no lo ha entendido, se lo explico de otra manera. Pero claro, si no caes en el discurso aprendido, que es delator al final. Que es Ah, donde tú te sientes cómodo, entonces ahí estás calmado. Pero en el momento en el que yo claro, quiero hacerte preguntas diferentes, si se dispara tu sistema nervioso, se van a disparar tus gestos y tus claro. expresiones. Entonces ahí ya dices, uy, está ocultando algo. Igual no está mintiendo del todo, pero hay cosas que no está contando, ¿no? Qué interesante todo, ¿no? Otra cosa que me llamaba la atención, pues que fue el otro día hablando con una amiga. Es una tontería enorme, pero digo, se lo voy a preguntar a Vanessa a ver qué opina ella. Ahora nos comunicamos mucho por WhatsApp, Ujú. ¿no? Y suplimos, o han querido que pretendamos suplir la emoción que le queremos imprimir al texto que mandamos con un emoji. Pero claro, esos emojis, que yo no sabía, no sabía el significado de todos, no me lo sé, pues una carita con corazón, pues evidentemente es me gusta, ¿no? ¿No? Y te lo digo con amor, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Es algo positivo. Pero luego hay emojis que están codificados con un mensaje que no es a lo mejor el que yo quiero reafirmar. El otro día me reía con esta amiga porque me mandó uno que pone los deditos así. Es que no sé si se ve Sí, en la como, cámara. como No, es. es esto. Y le digo, y me dice, ¿qué es para ti esto? Digo, para mí dinerito. ¿Sabes? Dinerito. Me decía, no, es un corazón pequeñito. Claro, yo esto no lo he visto en la vida. Sí, No, sí, sí, ahora lo utilizan mucho los chicos, ¿no? La gente joven para mandarse un corazón pequeñito. Digo, no, pues yo puedo estar hablando, ¿no? Puedo estar equivocando totalmente a la persona. es buenísimo porque es que hay ahora un estudio acoplado, ¿no? A toda esta sociología, a cómo está evolucionando la comunicación a través de lo digital, porque es que esto es un paradigma nuevo, Pero, absolutamente. ¿está evolucionando o está involucionando? Porque, madre mía. Bueno, podríamos hablar Sergio, si lo digital y lo tecnológico nos aleja de lo humano, que eso bueno, podría ser un debate. Ahora bien, que estos emoticonos vienen, tú decías, como a quitarle emoción, ¿no? En realidad van a meterle emoción a la palabra, porque tú por sí, yo WhatsApp, decía a confirmar que lo que te estoy eso es, diciendo, va en que un no tono. haya dudas, que es un mensaje positivo. Eso es, sí, sí, claro. Y luego también que hay emoticonos que yo he visto que son de otras culturas y también los tienes tú. En Sí, la cultura, o sea, tú abres y hay emoticonos que dices aquí no se usan, pero se usan en otros lugares. sí. Y según tú te mueves en países, hay emoticonos que se usan más y se usan menos. Aquí, como Claro, somos muy, muy amorosos, usamos mucho el de los besos y además no pones uno, pones tres.
o Sí, cuál muchas es veces, y mucha risa y ya, y con agua que salpica y todo, y ahora ya es, lágrimas ya que de sepas que reírte. me estoy muriendo de la risa, no puedo, ¿no? Y en realidad estás con una sonrisa mandando el mensaje, ¿no? Y claro, esto me lleva a otra pregunta. Fíjate esto Sí, qué interesante, porque aquí que tendemos a ser muy exagerados en España, sí, sí, muy sí, sí, exagerados sí, con sí, todo. muy histriónicos, ¿no? Tú decías, tú te estás riendo así y pones cuatro sonrisas con llanto, como te está haciendo una gracia enorme, pero no te permites esa gracia enorme. No puedo sacarla, La claro. proyectas, o sea, dejamos de sentir para plasmarlo en un medio digital y que le llegue a la otra Ah, persona. qué pobre para ti. Probablemente se ría más la que lo está recibiendo Sí, sí, que la que le está dando. Esto es es buenísimo, verdad, es porque ahí hay verdad. como un desdoblamiento. Me olvido de lo que siento, por un lado, sé que lo Mm, siento, lo puedo catalogar en el termómetro de que esto me hace una gracia feroz, pero no me río tanto. Ahora, lo pongo, lo manifiesto y se lo mando sí, al otro. sí, sí. Y esto, claro, me lleva a otra pregunta y es que los códigos emocionales no son universales tampoco. Lo que decías tú, igual que hay emojis que no se utilizan en nuestro país y en otros sí, y los utilizarán mucho porque tienen un significado, o hay manifestaciones físicas de la emoción que no A son ver, iguales en un sitio o en otro. depende, por eso siempre ha habido mucha controversia con las emociones básicas universales. Si Mm. uno siente tristeza, llora. O sea, a ver, Esto llora. es sí, No tiene por qué llorar, no tiene por qué llorar. Pero si hiciéramos una radiografía de una emoción desde un estadio base a uno medio, a uno evolucionado y a uno eclosionado, pues la máxima expansión o huella sería la del llanto, el ¿no? llanto, No claro. hay otra. Si uno se enfada, ocurre absolutamente lo mismo. Si uno está feliz, ocurre absolutamente lo mismo. Si uno tiene miedo, ocurre igual. O sea, como que hay una graduación lógica y Mm, universal de cómo se siente una emoción. Ahora bien, según la cultura en la que yo me he criado, claro, yo he aprendido también a relacionarme con esa emoción de una manera diferente. Y yo puedo cohibir llegar al extremo de esa emoción, porque igual no mm, está bien visto, ¿no? Si nos vamos a las culturas asiáticas, que tienen muy poca expresión o expresividad. manifestación de algunas emociones, ¿no? Mm, Porque eso es un síntoma de salud mental, pues es un síntoma de represión, todo lo ya, contrario. Porque claro, cuando uno permite, tiene que permitir, y no solo en silencio, en tu casa, aislado, sino como somos un tejido social y necesitamos la conexión y el pegamento social son las emociones, necesitamos que nos vean llorar, y que claro, nos aprueben llorar y que acepten y validen esa emoción. que lo validen, Y sí, entonces aprendemos. Y claro. Y como entonces, al otro le incomoda mucho verte llorar, entonces enseguida lo quiere parar y te quiere llevar a otro estado que sea más cómodo para él, porque no lo sabe sostener. claro, ¿y qué aprendes a hacer tú? A no mostrar tus emociones, a tragarte el llanto, Ya, a sentirte mal cuando te sientes triste porque crees que eres débil, porque la gente alrededor no lo hace y a lo mejor está haciendo lo mismo que tú y está sufriendo igual que tú. totalmente. Pero lo que tú te cuentas a ti mismo es que no eres libre de sentir una emoción, que no está bien. Y ahí entramos en la culpa. Y entonces Uf, la ya entra, claro, culpa, wow. pero es que una emoción te lleva un acto, una acción, una no acción, que sigue siendo una acción, te va No llevando sé a diferentes estadios y a diferentes sentires emocionales, se despiertan otras cosas. ¿Por qué? Porque nos orientan. claro. Yo me muevo por orientación emocional. Y la culpa es, yo diría que es de las emociones más cabronas, ¿no? Sí, mira, hay un libro muy interesante que además habla de la ansiedad y el autor cuenta una anécdota suya, ¿no? Dice, me sirvió entender la culpa como una bomba, una granada, que en vez de lanzarla hacia afuera, la detonas dentro de ti cada vez que te Mm, acuerdas de algo y te sientes culpable. Te estás sí, estallando una y otra vez. Entonces te estás autodestruyendo una y otra vez. En vez de pedir perdón por algo que fue una equivocación claro, o resarcirte y simplemente perdonarte. ya. Porque hay veces que las personas se equivocan y la culpa nos mete en una deriva de autorrechazo. Entonces, cuando tú ya entras en una deriva de autorrechazo, va a ser muy difícil que puedas vivir
o evocar emociones que sean agradables, porque de alguna manera te castigas a ti mismo. La Claro, culpa porque si eres culpable, lo siguiente a ser culpable es recibir un castigo, una consecuencia a un acto mal hecho, ¿no? A algo mal hecho. por eso es importante que tomemos con amor todas las emociones, que las aceptemos, porque todas tienen un discurso y todas nos conducen a un lugar o a otro. Entonces es bueno saber cuáles nos hunden y es bueno saber cuáles nos mantienen a salvo y es bueno saber cuáles nos mantienen vivos y con ilusión, con alegría, con conexión, ¿no? Claro, que nos conectan, tan importante. Yo que trabajo, por ejemplo, con patrones automáticos, tendemos a creer que un patrón, cuando estamos repitiendo un patrón, lo estamos repitiendo siempre en el mismo escenario. Se me repiten los mismos escenarios y la realidad es que no es el escenario lo que se repite. Pues en una pareja, en relaciones de pareja, siempre acabas dando con el mismo tipo de persona. Llega un momento en el que, si analizas, te das cuenta de que no es solo en las relaciones de pareja, que probablemente tengas una emoción reprimida, pendiente de procesar desde hace muchísimos años, y entonces la pregunta no es qué hacen ellos, ¿no? ¿Qué hacen las personas que se acercan a ti para que reproduzcan ese patrón repetido, sino cómo te hacen sentir a ti. Y a lo mejor te das cuenta de que te hacen sentir insuficiente o te hacen sentir, pues eso, invalidada o secuestrada. Hay gente muy doy siempre con personas muy controladoras que me hacen sentir, vale, ¿cómo te hacen sentir? ¿Cómo te hacían sentir? Pues impotente. ¿Y quién más te hacía sentir impotente? ¿En qué otros momentos te has sentido impotente? Y entonces esa emoción que está todavía ahí atascada es de la que el hilo que puedes tirar y te va llevando a, pues también me pasó en el trabajo, también me ha pasado con algunos amigos, me ha pasado con tantas parejas, me pasaba con mi madre. La emoción es información vital para sanar también. Manejar esto es, a mí me parece un lujo, Vanessa, de verdad, tener ese conocimiento, poder divulgarlo, poder enseñarlo, porque también haces talleres donde enseñas a conectar con el cuerpo. Imagino que ves cantidad de personas que, ¿cómo les ayudas a reconocer esa emoción que no se permiten sentir o que no, porque no conocen la sensación del cuerpo tampoco, no la hacen consciente? Sí, hay muchas veces que se pretende que todo sea inmediato y también vivimos en un mundo de recetas. Yo quiero recetas para que Ya. No hablo de punto 1, punto 2, punto 3, que lo odio yo también. es todo tratar de pasarlo todo el tiempo por un plano mental y no va por lo mental, aquí hay que bajar. Entonces, son cursos y talleres en los que trabajamos con el cuerpo todo el tiempo y además van aprendiendo, van apuntando, van... Es verdad bueno, se me hacen muchas veces muy pequeños o muy cortos, porque hay gente que necesita procesos más largos de entrar en contacto con las emociones. Hay gente que directamente está tan disociada que se va con la sensación de no haber hecho bien el taller y dices, no es que no lo hayas hecho bien por no haber sentido, es que te has dado cuenta de que no sientes. Ya es el primer paso. Darte cuenta de que no sientes es darte cuenta de que estás disociado. Y por lo tanto, hay una desconexión contigo y también hay cierta desconexión con el entorno, porque una persona disociada tendrá miedo a crear vínculos fuertes con los demás. Una persona disociada no va a sentir nunca la alegría en un grado 10 y la tristeza en un grado 2, no. Sentirá en un grado 3 todo. Será incapaz de traspasar esa ventana de tolerancia, claro, porque el sentir va unido. Son personas que no pueden estar bien. Algo les falta y lo saben, ¿no? Lo sienten, no lo saben. Pero... Hay personas que se disocian y no son conscientes y viven muy turbadas, y hay personas que se disocian como un mecanismo de defensa y entonces dicen que viven la vida con total tranquilidad y calma y son muy prácticas y tal, y lo que están es esquivando todo el tiempo poder meterse en situaciones que les toca, que les duelen, que les molestan, porque todo el tiempo estoy evitando sentir lo que me molesta, lo que me duele, lo que me fastidia. Eso es que trato de evitar el conflicto. Sí, ¿y qué es qué es tratar de evitar el conflicto? Evitar sentir lo que sea, porque el conflicto no va con el afuera, nunca es con el otro, siempre es contigo. Siempre es contigo. Por eso es tan importante empezar por ti, ¿no? Yo digo mucho, puedes engañar a los demás con las palabras, la palabra puede engañar, pero la emoción te deja con el culo al aire.
Pues Vanessa, nos queda la sección de preguntas cortas de respuesta rápida. ¿Estás preparada? Venga. Si fueras un producto, ¿qué diría tu embalaje? Limpieza. ¿Cuál es tu mayor miedo? A no ser capaz de traspasar determinadas situaciones de mi vida, o sea, personales. A no ser capaz de pasar pantalla de determinadas cuestiones. Porque para mí eso es fíjate, es un miedo que ya te lo digo y desaparece, porque sé que no va a pasar, pero cuando uno trabaja, pues te diría, a veces desconfío de mí. Creo que nos pasa a todos. ¿Qué emoción te cuesta más sostener sin tener que taparla? El enfado. ¿Qué te cuentan esos enfados? Que estoy en desacuerdo con algo. ¿Y qué parte del cuerpo te avisa cuando algo no va bien? La tensión de los hombros. Imagina que estás en el sofá, calentita, en casa, súper a gusto, y te llama una amiga, suena el teléfono, te llama una amiga y te propone salir esa noche con ella de cañas, de vinos, de copas, de lo que sea. Pero tú estás muy a gusto, tú te quieres quedar. ¿Qué harías? ¿Inventar una excusa o le dices que no te apetece y ya está? Sabiendo que te va a insistir. Le digo que no me apetece. Bueno, si te conoce bien, sabe que no me apetece, no insistas. Sí. ¿Qué personaje histórico o una persona a la que admires muchísimo, esa noche sí te levantaría del sofá? Bueno, muchos. No sé decirte, muchísima gente. O sea, a mí me encanta compartir el conocimiento. Si es para eso, para aprender, yo me levanto, me motiva. Claro, ahí sin excusas. Vale, ¿la última vez que te reíste a carcajadas? Hace poco, ¿eh? Hace poco. No sé si fue ayer o antes de ayer. Qué bien. Muy poco, muy bien. Hay que reírse a diario. Si puede ser a carcajadas de esas veces que te duele la tripa y todo de reírte y te falta el aire. Si tuvieras acceso a la fuente del saber, Dios, si crees en Dios o en lo que tú creas, y pudieras hacerle una sola pregunta, ¿qué pregunta le harías? Si hemos venido aquí a descubrir el amor. Y final, si un día te detuvieran y los demás no supieran qué es lo que ha pasado, ¿qué sospecharían los que más te conocen? Que qué raro, o sea, ¿cómo puede ser? Yo que soy made in Germany, o sea, sería rarísimo, no sé, pues mira, que me he saltado un semáforo o que me he subido en alguna cosa con el coche. Puede ser. Algo con el coche, ¿no? Bueno, muy bien. Superada la sección de preguntas rápidas, yo sé que esto nos acerca un poquito más al ser humano detrás de la profesional y siempre me gusta hacerlo al final, así que espero que no se lo hayan perdido los que empezaron escuchándote con toda la atención. Y nada más, agradecerte muchísimo este rato que has sacado de tu agenda tan apretada y nada, estoy aquí para siempre. Si quieres cerrar tú con algo que nos quieras decir, dónde te encontramos, cómo poder acceder a ti, tu libro. Pues pueden encontrarme seguro en redes sociales, Vanessa Guerra es, y luego en mi página web, vanessaguerra.es. Y bueno, pues mi libro Lenguaje corporal de las emociones profundiza mucho en todo esto que hemos estado hablando y más. Y también la parte práctica para poder trabajar y conectar con las emociones, otras para poder soltarlas. Es un libro pensado no solo para leerlo, sino también para vivirlo, experienciarlo y quemarlo, ¿no? O sea, sí, es un buen manual, sí. Sí, y bueno, pues para cualquier duda estoy siempre disponible, doy talleres. Lo pondremos todo en la descripción del capítulo también, del episodio. Y nada más. Fantástico. Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Raquel. Chao, hasta pronto.